Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y hoy vamos a hablar de economía, de política, de lo que nos está pasando y de lo que nos puede llegar a pasar, porque por delante tenemos nada más y nada menos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una de las grandes empresas que tiene por delante la Argentina en este 2022, no solamente por resolver la deuda en default que tiene, o la deuda que todavía no nos llegó al default, pero sí que nos promete un futuro negativo si el 22 de marzo no cumplimos con el próximo pago, sino también porque este acuerdo terminará de generar el plan, la línea de partida por la cual transitará la Argentina en los próximos años, ya no solamente en este 2022, sino hacia adelante en el 2023 y en la próxima gestión que llegue a la Casa Rosada. Es un tema que nos proponemos analizar hoy con nuestro invitado especial, nada más y nada menos que el titular de la Fundación Persar, Franco Mosquia. Franco, Walter Blanc te saluda, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Walter, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, es así como lo estoy analizando. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué es lo definitivo de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Me parece, Walter, que lo más importante es entender qué pasaría si eso no sucede. Probablemente eso va a ser más claro de ver. La opción de no acordar me parece que es la peor opción para el gobierno y para la sociedad. Eh, Sin duda, independientemente que la deuda con el fondo es aproximadamente un sexto de la deuda pública total, el no cumplirle no ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es pelearse con toda la comunidad financiera. Los accionistas del fondo son países, no es un banco comercial. De hecho, la Argentina es uno de los socios entre todos los países que lo son. Y significa, de alguna manera, romper las reglas del club, y eso obviamente no es gratuito. En un país que no tiene acceso al crédito voluntario internacional, no ponernos de acuerdo con el acreedor que nos cobra más barato suena un mal negocio, incluso si fuera una empresa y no el país, ¿no? O si fuera una pequeña pyme. Obviamente, es lo que sabemos del acuerdo, y uno normalmente lo público no elige entre bueno y malo, sino entre menos malo. Pero cumplir con las deudas es algo que es fundamental, tanto para una familia, para una persona, como para una empresa, como para un país. Eso permite que haya más inversión. Y Argentina solo puede salir de esta crisis de pobreza que tenemos hoy. Más del 40% de argentinos son pobres, ¿no? Para dar una idea, hace 50, 60 años era una séptima parte, o sea, era 7 veces más chica la pobreza. Para salir de este nivel de pobreza necesitamos inversiones, y para eso necesitamos crédito. Y para eso hay que cumplir con las reglas. Obviamente el acuerdo que tenemos hoy no es un acuerdo, es un esbozo de objetivos, y obviamente es muy importante entender el cómo se van a lograr esos tres objetivos que se publicitaron cuando estuvimos cerquita del default a fin de enero, ¿no? Uh-huh. En el cómo empiezan a conocerse algunos detalles de un borrador que está dando vueltas por la Casa Rosada sobre el entendimiento que deberá terminar de cerrar con el Fondo Monetario estas semanas para que pueda llegar al Congreso. ¿Ustedes, más allá de tener acceso a esa letra chica, creen que es conveniente que el espacio de Juntos apoye el cierre de este acuerdo? ¿Cómo están viendo estos días preliminares a que se presente el proyecto en el Congreso? Bueno, esperando verlo. Es Mm, muy difícil responder tu pregunta en el aire sin entender el cómo, ¿no? Es como que yo te diga, vamos a Mendoza, pero no sabes si vamos caminando, en burro, claro. en avión. eh, y obviamente el camino o el modo es fundamental. Eh, para darte una idea, el ministro de Economía de un país no mueve palancas que digan el déficit fiscal va a ser 2,5. Mueve otro tipo de palancas: el gasto, los impuestos.
Y esos son los caminos que uno tiene que entender que nos van a llevar a esos objetivos. O decir, por ejemplo, es una buena noticia que el déficit o el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, que llegó a un número, me cuesta encontrar el adjetivo, en el 2020 de 7,5 puntos del producto, financió el Banco Central al Tesoro el anteaño pasado y el año pasado 3,5, y hay un objetivo de que este año solo lo financie el 1% del producto. Si me decís esa meta es buena, sí, me parece que es bueno para la Argentina que el Estado se deje de financiar emitiendo moneda, porque si lo sigue haciendo, las consecuencias son que vivimos a un país que está arriba de entre el 50 y el 60% de inflación anual, y todos sabemos que la inflación es un impuesto, pero es el impuesto que más regresivo. ¿Qué queremos decir los economistas como regresivo? Es que le pega más fuerte a los que menos tienen. Los que menos tienen se pueden defender menos de la inflación. Y me parece que eso es lo más injusto, y eso es una máquina de generar pobreza. Pero la pregunta es cómo. Claro. O sea, ¿de qué manera se va a financiar el Tesoro? ¿Es una buena noticia que pase del 3,5 al 1? Sí. Pero si no me dicen cómo, es muy difícil entenderlo y hacer un juicio de valor. Claro, claro. Ahora, con esta meta de reducción del déficit, que es lo que se conoció a grandes rasgos de medio punto este año, otro medio punto el próximo, y así hasta llegar al cero, y la meta también de reducción de emisión monetaria, ¿crees que esa combinación puede llegar a ser positiva a la hora de pensar en que la inflación no se dispare más? Al menos, ya no te digo de que se reduzca fuertemente, pero por lo menos que no siga el trayecto tan vertiginoso que está mostrando en estos últimos meses. Y desgraciadamente, Walter, la posibilidad de que la inflación baje este año comparado contra hagamos números redondos, del 50 que terminó el año pasado, es baja. Porque básicamente se llegó al 50% atrasando muchísimos precios muy importantes de la economía. Uno de ellos son las tarifas. Otros son, de hecho, el tipo de cambio, que se atrasó mucho contra la inflación el año pasado. Y si estamos al 50-60 con esas dos anclas que tiran el número para abajo, si querés corregir esas distorsiones, que son algunos de los puntos que hay que corregir yendo hacia adelante, es probable que la inflación suba, no que baje. De hecho, hoy, si ves las proyecciones de todas las consultoras privadas, están hablando de inflación más alta que la del año pasado. Por otro lado, también tenés el efecto del aumento de la emisión del último trimestre del año pasado, que fue altísimo, y normalmente el impacto del exceso de pesos termina impactando en los precios con cierto retraso, ¿no? Que no sucede en el mismo mes. Y esto nos va a pasar probablemente en el segundo trimestre del año, el pagar la cuenta de la emisión del último trimestre del año pasado. Con lo cual, la verdad es que me parece que este año hay que ser pesimista, desgraciadamente, con la inflación en la Argentina. El gobierno, para atacar este frente, los únicos anuncios que han hecho tienen que ver con mayores controles sobre los precios, ¿no? En este caso, canastas de precios cuidados, cortes de carne que no se pueden exportar para que mantengan precios populares. Se están avanzando con otras iniciativas, inclusive se escuchó en las últimas horas la de generar una empresa nacional de alimentos. ¿Cómo ves todas estas iniciativas que van partiendo de manera aislada en función de lo que es el gran problema que es la inflación para la Argentina? Bueno, a mí la verdad es que me da mucha tristeza que estemos reincidiendo en medidas que ya mostraron que son inefectivas para lograr el objetivo de bajar la inflación, no solo en Argentina, sino en toda la historia económica mundial. La metáfora que se me ocurre para explicarte lo que te quiero decir, Walter, esto es un ejemplo perfecto de mal diagnóstico y mal tratamiento, y dado que el tratamiento es exitoso, subimos la dosis y seguimos persistiendo en el maltratamiento. El problema de la inflación en la Argentina es el exceso de pesos.
Si vemos, bueno, hablábamos antes, 3,5 puntos del producto financiado con el Tesoro el año pasado, 7,5 puntos el año anterior. Y por otra parte, el gobierno y el Banco Central absorbiendo pesos con todos estos bonos que tienen nombres raros que la gente probablemente no conozca y no entienda, pero que sirven para, de alguna manera, sacar los mismos pesos que el Banco Central le dio para gastar al Tesoro. Hoy el tamaño digamos, de la base monetaria, que serían los billetes y monedas en poder del público, los depósitos en cuenta corriente, es, es más chico que la cantidad de bonos que emitió el Banco Central para absorber pesos. El gran problema es que estamos tratando de resolver una inundación y tenemos una manguera de bomberos metiéndole agua al bote. Ahora, a ver a ver si me ayudás con esta idea, porque desde el oficialismo se sostiene, sobre todo de aquellos sectores que son más reacios a la reducción de la emisión, se sostiene que durante la administración de Mauricio Macri se llegó a una emisión cero y la inflación igual llegó arriba del 50%. ¿Fue tan así? El proceso bueno, como te decía antes, lo que emitís o dejás de emitir repercute en los precios después. No es exactamente en el mismo momento. Y lo que pasó es que, bueno, de hecho la inflación venía bajando, pero el cambio de expectativas que produjo las PASO del 2019 hicieron que el tipo de cambio volara, y al volar el tipo de cambio la inflación volvió a subir. De hecho, no es la única causa la inundación de pesos, también hay efectos digamos, de expectativas, y de hecho eso fue lo que hizo subir la inflación al final del 2019, y de hecho hizo caer los depósitos en dólares, que hoy son la mitad de los que había en el sistema antes de la PASO del 2019. Se cayeron a la mitad. Eso es un ejemplo digamos, de desconfianza. Obviamente el crédito, el cumplir las normas, el ser un buen jugador en la comunidad internacional genera confianza, y la confianza genera inversiones. Porque y eso también puede tener un fogonazo inflacionario como pasó, o lo que hubiera pasado si a fin de enero, bueno, hoy tenemos una brecha cambiaria del 100% y nos parece baja. O sea, para cualquier país normal tener brecha cambiaria es raro. Tenerla al doble lo que genera es distorsiones gigantescas. Bueno, de hecho estamos viendo todo, ahora están analizando las importaciones de aviones. La Argentina, con una crisis económica atroz, importó aviones. ¿Por qué? Porque muchas de estas transacciones, lo que pasa con las importaciones es que se sobrefacturan. Y eso hace que un avión que vale afuera 1 y se vende a la Argentina 2, te genere un avión de margen. Y eso vuelve a dar la vuelta. Estoy dando un ejemplo porque sé que está justo en los medios ahora. Eso va sucediendo en toda la economía. Se sobrefacturan importaciones y se subfacturan exportaciones por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de contado con liquidación, paralelo, blue, o como lo quieras llamar. Eso es un incentivo negativísimo para la inversión, para que entren nuevos capitales a la Argentina y generen empleo formal, que es lo que necesitamos. Necesitamos empleo nuevo, formal, y necesitamos inversiones que nos traigan más exportaciones. Ese es el camino para salir de este círculo vicioso en el cual está la Argentina, no seguir aumentando el control de precios cuando sabemos que ya fracasó. No en función de esto que decís del comercio exterior, ¿crees que la Argentina debe confluir a tener un solo tipo de cambio como tuvo gran parte de su historia? Y si es así, ¿más cerca de qué cotización? ¿De la que tiene hoy el dólar blue, los dólares financieros, o más cerca de la que muestra el dólar oficial? Digamos, el control de cambios solo se puede explicar en un momento de crisis y de manera transitoria y corta. El problema es que en la Argentina nos quedamos con el remedio de la crisis
periodos largos y eso te genera importantes distorsiones como las que estábamos hablando recién. Sí. Obviamente deberíamos tender a ser un país normal. Normal incluye tener, como decía mi profesor en la universidad, en la UBA, ya cuando yo era jovencito, la Argentina tiene una enfermedad de tratar de ponerle distintos precios a la misma cosa. Eso generalmente es malo en economía, porque genera arbitrajes. Lo que hablábamos recién de la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones. Es bueno tener para cada cosa un solo número. Y el número tiene que ser el número en el cual lo puedo comprar. Lo otro que decía el profesor de Pablo allá en la UBA cuando yo era joven era, chicos, el precio es el numerito al cual hay. Si no, Claro. no es precio. Esto no se arregla escribiendo en un decreto cuánto tiene que valer cada cosa, porque cuando lo vas a buscar, a ese numerito no hay. Y después haces la inflación solamente buscando esa especie y creás, y hoy sabemos que podés hacer el fideo distinto, con dos cosas más, y vas a controlar una calidad y después sube la otra. Y pones en el índice la que controlaste que no hay. Los argentinos de la trampa sabemos todo. Nadie nos puede enseñar a los argentinos de trampa, porque hemos vivido con este tipo de distorsiones tanto tiempo que se las podemos enseñar a todo el mundo incluso. Claro, pero en definitiva los que Pero lo terminan que no hay que hacer, pagando, digo, en definitiva los que terminan son, pagando son los que menos tienen en este caso, ¿no? Que son los que y no caen con la generamos trampa. empleo. Uno mira casi todos los países del mundo con la pandemia tuvieron una caída del empleo o un aumento del desempleo, pero es más fácil verlo como caída del empleo muy fuerte en el primer año de la pandemia, en el 20, pero después rebotaron fuertemente en el 21. Incluso para usar números de Estados Unidos, casi 10% fue el aumento, Sí. la caída y el rebote. Pero la diferencia es, de hecho, la Argentina tuvo una gran caída y también un rebote. Pero nuestra caída es de empleo formal e informal y nuestro rebote es todo informal. Claro. En las economías normales, la caída es formal e informal y el rebote es formal e informal. Nosotros por cada crisis nos informalizamos cada vez más. Eso Ahora, es un problema gravísimo social hacia adelante. y es un problema también fiscal, ¿no? Porque en cuanto lo que crece es la economía informal, lo que tenés es una menor recaudación. Y las soluciones terminan surgiendo siempre del mismo lado, mayor presión al contribuyente, que son cada vez menos, ¿no? Sí, terminas cazando en el zoológico. Y eso hace que cada vez, bueno, Argentina tiene un sistema tributario complejísimo en cantidad de impuestos, en o sea, superposición entre los impuestos, entre los distintos niveles de gobierno, en un incentivo negativo a la inversión, negativo hacia el empleo formal. Y de hecho, en los números miramos el monotributo como empleo formal y es bastante dudoso si deberíamos ponerlo como formal e informal, porque claramente, si pasáramos todo el empleo formal a monotributo, imagínense lo que sucedería con el sistema previsional en la Argentina. Claro. Sí, Explota. sería inviable, ¿no? Ya, de hecho, está bastante crítica su situación, ¿no? Pero si perdemos aportantes en empleo formal en la crisis y cuando rebotás se convierten en informales o monotributistas, estás generando lo que vos acabás de decir en cuotas. Tal cual. Ahora, desde Juntos por el Cambio, sobre todo desde el costado del PRO de Juntos por el Cambio, se señaló que no se iba a acompañar ninguna iniciativa que implique un incremento de impuestos, una nueva generación de tributos en el país. Y entre lo que trascendió del borrador del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional en las últimas horas, está la idea de un revalúo inmobiliario para poder generar un mayor ingreso. ¿Cómo ves esa alternativa? Me parece que solucionar esto por el lado de mayores impuestos es un grave error. Hoy la Argentina ya está en el punto que más impuestos significa recaudar menos, no recaudar más. Y de hecho, la informalización es uno de los caminos para que eso suceda.
tenemos que ir por el camino al revés, es simplificar, reducir impuestos que afectan la inversión para lograr que la economía crezca y que con ese crecimiento compensar. El nivel de gasto público bueno, primero tenemos déficit, con lo cual el gasto es mayor que los impuestos son altísimos, pero a su vez no nos alcanzan para pagar el gasto, por eso tenemos déficit. El tema en la Argentina no es subir impuestos, sino es buscar bajar el gasto y hacer crecer la economía simultáneamente. Esos son los dos puntos claves que tenemos que lograr. La Argentina, por más impuestos, no se va a solucionar, y de hecho tenemos impuestos que son gravísimos, en términos de dañar la producción, en términos el impuesto. Hay algunos impuestos que no se ven porque no hay una boleta que dice cuánto estás pagando vos, Walter, de ingresos brutos Claro. en cada uno de los productos que compras. Pero cuando ves el efecto de los ingresos brutos, que es un impuesto en cascada, porque a diferencia del IVA que se hace sobre la posición neta, si un producto, antes que vos lo compres en el supermercado, Walter, pasó por 3 o 4 empresas que lo compraron y vendieron agregándole algo, y los ingresos brutos, supongamos 3%, pagás el 3% 4 veces. Claro. Eso es un número gigantesco, además del 21% del IVA. Sí, 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 sin O sea, duda. estos son impuestos que los economistas llamamos distorsivos, pero independientemente que a nosotros no nos gustan, tiene un impacto terrible en los precios. Bueno, en la Argentina tenés un montón de bienes que la mitad de lo que pagás son impuestos, aunque la factura cuando lo pagás no te dice eso. Franco, te hago la última consulta. Pensemos que se cierra el acuerdo con el fondo, pasa por el Congreso y se aprueba. ¿Cómo ves el resto del año, el resto de la gestión Fernández? ¿Cómo ves a la economía del país siendo auscultada por el Fondo Monetario cada 3 meses? Bueno, yo obviamente espero que el gobierno aproveche esta oportunidad para hacer un plan. De hecho, hemos escuchado la apología al no plan en estos 2 años, que lo que nos llevó es a tener que generar el acuerdo con el fondo con el agua llegando a la nariz, que no hay ninguna explicación. Esto se podría haber negociado tranquilamente después de renegociar con los acreedores privados. Si aprovecha la oportunidad, podemos ir convergentemente a reducir el gasto, a reducir el déficit, a reducir la emisión, y eso va a generar que escapemos a la crisis o empecemos a mejorar. Obviamente, si lo miro con el espejo de retrovisor, tengo que ser pesimista, pero pienso que es una oportunidad. Me parece que el jueguito de corto plazo de generar metas y generar un plan y después no cumplirlo a los 3 meses, me parece que no es sano ni para la Argentina, ni para el fondo, y en especial para el principal problema de la Argentina, que es la pobreza. El principal problema de la Argentina es la pobreza. La inflación es un drama porque genera pobres. La no inversión es un drama porque genera pobres. La mala calidad educativa es un drama porque genera pobres. El gran punto es ese, y tenemos que, digamos, la pirámide de toma de decisiones en política pública tiene que tener la reducción de pobreza arriba. Y tenemos que entender cada decisión que tomamos, no solo en economía. Hablé de educación, podemos hablar de salud, podemos hablar de conectividad. Sí, gracias a la inversión que se hizo en el gobierno anterior en conectividad en la Argentina, la debacle educativa que generó la pandemia y que la generó despareja, porque los que tienen menos acceso son los chicos más pobres, que son los que más necesitan la educación pública, hubiera sido muchísimo peor si no hubiera habido esa inversión. Bueno, tenemos que seguir invirtiendo en conectividad, en educación, en generar empleo, para poder entrar en un ciclo de crecimiento que nos permita terminar con esta pesadilla de que casi 3 generaciones en la Argentina
entregan un país mucho más pobre que el que recibieron, que es una vergüenza. Sin duda, sin duda. Ojalá podamos algún día entrar en el círculo virtuoso, ¿no? Y no en este círculo vicioso que nos va estirando cada vez más para abajo. Franco, te agradezco muchísimo por estos minutos, ¿eh? No, un placer y quiero terminar dejando un mensaje que se puede. Esto depende de nosotros. No va a venir nadie con una vara de plata. Estos son procesos. Hay que enfrentar los problemas, buscar las soluciones, ir corrigiendo y entender que lo principal en la Argentina es generar empleo en el sector privado de calidad y una educación pública de calidad en el mediano plazo. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a ustedes también A por vos, Walter. acompañarnos. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días como hacemos cada semana aquí, adelantando las noticias.